Tengo 35 años y me acaban de diagnosticar endometriosis hace 2 meses y el diagnóstico fue el día antes de mi operación. Para más INRI, yo no iba a operarme de endometriosis, yo iba a operarme de otra cosa. Storytelling rapidísimo de endometriosis en mi caso particular, pero no solo por contaros mi movida, sino para explicar algunas cosas que yo he aprendido en este proceso desde el diagnóstico, que no sabía antes, incluso siendo conocedora de esta enfermedad, y que creo que es importante, si estáis en el trayecto, en busca, en el camino de tener un diagnóstico de endometriosis o similares, pues quizás os puedo dar algunas claves. ¿Qué es la endometriosis? Básicamente es una enfermedad crónica de causa a día de hoy desconocida que implica tejido endometrial, células del endometrio creciendo en partes que no son el endometrio, fuera del útero, y provocando síntomas asociados a los lugares donde se están adheriendo, los lugares donde están estas lesiones, pues los síntomas están asociados. ¿Qué quiere decir? Que el síntoma depende del órgano o la región de tu cuerpo donde tengas este tejido de endometrio fuera del útero. Es que la endometriosis es una enfermedad poco común. A ver, José Luis, ¿te suena la diabetes? ¿Te suena enfermedades de salud mental? Sí, pues aproximadamente tienen la misma prevalencia que la endometriosis, 1 de cada 7 o 10 mujeres, según las fuentes y según el tipo de diagnóstico. Sin embargo, la investigación y la data que hay sobre el tema no es comparable. Esto es endometriosis y esto es diabetes o enfermedades de salud mental. Es que eso es una enfermedad nueva que solamente aparece ahora en las mujeres que no tenéis críos porque la agenda... María Luisa, la primera vez que se ha descrito esta enfermedad en humanas ha sido en 1927, pero es un proceso que ocurre en mamíferos que tienen menstruación y además no solo está asociado con la menstruación, sino que tiene muchos otros factores. Es algo multifactorial. O si no, explícame por qué han encontrado endometriosis en brazos, cerebro, ojos e incluso en un hombre. Es que lo que llamáis endometriosis en realidad es un dolor de regla normal. No, el dolor de la endometriosis no es un dolor de regla normal ni aceptable. ¿Y cómo sé yo si tengo endometriosis cuando tengo dolores de reglas? Pues algunas pistas que me dio mi ginecóloga y que dan otros especialistas para que tú te puedas hacer una idea. ¿Eres capaz de aguantar un ciclo menstrual sin medicarte con analgésicos? Si la respuesta es no, tiene pinta. ¿Eres capaz de realizar tu vida normal, tu rutina día a día sin que se vea impedida por los dolores menstruales? Si la respuesta es no, de nuevo tiene pinta de que puede ser endometriosis o algo relacionado. ¿Tienes dolores extra con actividades que no son estrictamente la menstruación, como por ejemplo actividad sexual, deporte y otro tipo de dolores en la zona abdominal? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, también es un posible indicador de endometriosis u otras. Y aquí viene un añadido mío que es muy importante, y es que como todavía no están descritos todos los síntomas, factores y causas que provocan el dolor en endometriosis, es muy importante documentar y reportar a vuestros especialistas, ginecólogos o ginecólogas, cualquier síntoma que vosotras creéis que puede estar asociado con, endometriosis o ciclos menstruales. Porque como digo, la endometriosis puede estar asociada al ciclo menstrual, pero se ha constatado que hay factores epigenéticos, hormonales, de estilo de vida, donde aquí podemos meter nutrición, actividad física, etcétera, de estrés. Otras enfermedades, ya sea autoinmunes, de dolor crónico, de inflamación crónica, etcétera. Entonces, ¿me estás diciendo que todo esto solamente se explica con la regla? Pues no. Y por eso es importante documentarnos y cada cosa que notéis que puede estar relacionado o que vosotras consideréis que no es normal y que te impide y te afecta en tu día a día, es importante reportarlo, porque, y aquí vuelvo a mi historia, esto es un poco lo que me pasó a mí. De manera breve, yo tenía un mioma diagnosticado desde hace tiempo. Un mioma es un quiste de tejido muscular que estaba creciendo en el útero, ¿vale? Que no tenía ningún problema, que no daba una sintomatología y que solamente puede ser complicado quedarse embarazada o si estás embarazada puede ser complicado el parto natural porque, pues porque obstruye caminos, básicamente. El tratamiento de los miomas es extirparlo a través de una cirugía siempre y cuando genere unos síntomas. Dependiendo de localización del mioma, pues te puede presionar la vejiga, los ovarios y que duela durante la ovulación, zonas del intestino, etcétera, etcétera. Pero si no tienes síntomas, tú puedes vivir muchos años tranquilamente sin tener que quitarte esto. En mi caso, llegó el momento en el que empezó a presentar síntomas como dolor, hinchazón, etcétera. Fui a la consulta y se me confirmó que el tamaño de este mioma había crecido un poquito, pero que no era ningún problema. Que si me incomodaban mucho los síntomas, me lo podían extirpar quirúrgicamente, pero todo chill, no problem. Mi sorpresa fue cuando voy a la consulta de cirugía y me dicen que no es un mioma, que es un adenomioma, porque yo en realidad tengo adenomiosis. ¿Y qué es la adenomiosis? Me pregunto yo, ¿cereza del pasado? Pues un tipo de endometriosis, porque resulta que hay tipos. No se sabe si un tipo de endometriosis tiene como que una cronología y un tipo da más probabilidad de evolucionar así, no se sabe. Pero bueno, hay diferentes tipos de endometriosis o enfermedades asociadas a la endometriosis que según el tipo de lesión que hagan, dónde estén esas lesiones o que activen esas lesiones, pues tienen un apellido u otro. En mi caso, la adenomiosis está asociada
asociada a lesiones de tejido de endometrio con un componente más muscular, pues con estas fibras musculares, que era también lo que constituía ese mioma que yo tenía. Lo que os he contado lo he sacado de artículos científicos y unas fuentes que tengan pues un poco de sustancia, siendo conscientes de que hay una limitación muy grande en la investigación al respectivo, porque algunos de los artículos de endometriosis es ¿cuán de atractivas son las mujeres con endometriosis a ojos de los hombres? Entonces, pues siendo consciente de las limitaciones, por favor, coged todo lo que os he dicho con muchas pinzas, si es algo que os puede servir o que os sirve para como que tirar del hilo para luego llevarlo a vuestros profesionales sanitarios, hacedlo siendo conscientes de estas limitaciones. Así que llega el día de la cirugía, la paroscopia, y eso es una fiesta. No solo hay un mioma de un tamaño mayor del que se esperaba, sino que hay muchas lesiones de endometriosis por muchas partes, no solo limitadas al útero, por fuera del útero, sino que estaban por todo el peritoneo. Eso era para haberlo visto. Y no solo había esas lesiones de endometriosis, sino que había muchas adhesiones intestinales, adhesiones a la pared abdominal, que normalmente están asociadas a cirugías abdominales previas, porque cuando te abren, luego cuando cicatriza, pues se pueden generar estas adhesiones, las cuales tú has tenido una cirugía. Yo no había tenido eso, entonces ¿de dónde vienen? Buenísima pregunta, me encantaría contestarte. Me olvidé decir que la segunda causa por la cual puedes tener estas adhesiones abdominales si no tienes una cirugía previa abdominal es inflamación crónica. Viendo la localización, todo lo que se sabe de la inervación de los intestinos, unas inflamaciones crónicas que pueden ser causa o consecuencia de una endometriosis crónica y cíclica, pues quizás esto explique también por qué yo tenía tantas adhesiones abdominales sin tener una cirugía previa. Total, la operación fue bien, todo perfecto, chus. Tratamiento contra la endometriosis, tratamiento hormonal para evitar que se generen nuevas lesiones, porque las que ya estaban las quitan, pero como no hay cura, pues eso, cada ciclo puede dar más lesiones. Y entonces aquí me encuentro yo en este momento diagnosticada con adenomiosis de un día para otro, y yo empiezo a leer un montón de cosas, y un montón de cosas, y un montón de cosas, evidentemente. Cosas que encuentro y que tienen un sentido fisiológico, pero que tienen poca evidencia científica. Primero, que es multifactorial, esto ya lo hemos visto, no solo el factor genético o epigenético, sino que la nutrición es muy importante, y en este caso, en mi caso, el tema de la actividad física, el ejercicio y la suplementación con creatina, porque servidora estaba haciendo entrenamiento de fuerza y tomando creatina, es posible que tuviera un impacto negativo, y os voy a explicar por qué. Con poca evidencia científica, pero teniendo en cuenta la patofisiología de las lesiones de adenomiosis, donde hay un componente de fibra muscular, un componente de angiogénesis, de generar vasos sanguíneos, un componente de suplementación con creatina, parece ser que la creatina y la endometriosis no son buenos amigos, no se shipean. No. En mi caso, de nuevo personal, encaja el timeline, encaja el tiempo donde se empezó con una suplementación, entrenamiento de fuerza, nutrición con un poquito extra de proteína y la aparición de síntomas y también el crecimiento del mioma. ¿Quiere decir que esto sea así? No, quiere decir que esto es lo que yo he aprendido en base a mis síntomas y mi experiencia después de haber estado leyendo qué evidencia científica hay al respectivo. Entonces, digo esto simplemente para que tengáis cuidado con qué tipo de suplementación, nutrición y actividad física tenéis, que documentéis los síntomas, porque luego a todo lo pasado pues yo ya me di cuenta de algunos síntomas que tenían que ver con una endometriosis, a.k.a. adenomiosis, y que yo no supe reportar a mi ginecóloga de manera adecuada. Espero que esta historia os sirva para vosotras y nada, que deberíamos fundar un club de endometriosis. Digo, mando un besazo muy fuerte.